Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de Televisión Canaria. Y como siempre, agradecemos que nos acompañen en este rato de televisión en el que vamos a mirar al 2014 casi ya como una mirada hacia el pasado, una mirada retrospectiva, pero pensando en el 2015, que está a la vuelta de la esquina. Hemos hablado con los directores de los periódicos de Canarias, verán cómo nos van contando cómo vieron el año, cómo ven el próximo, el gran reto de las elecciones, que está a la vuelta de la esquina. Hemos hablado de muchas cosas en este Envite que es... En esta edición termina la temporada, el año. Un Envite que ha ido siguiendo la actualidad, contándoselas, debatiéndola y que hoy hará lo propio de nuevo. Por cierto, de todo el abanico de temas, a última hora se incorpora también el del acuerdo, principio de acuerdo de negociaciones Estados Unidos-Cuba para acabar con un mito de más de 50 años de divorcio, que nos toca de cerca a los canarios. Y hay muchas buenas noticias y también muchas malas noticias. Hemos hablado mucho de crisis y de paro. Nos acompañan, como siempre, 4 representantes políticos que hoy van a tener la tarea de hacer casi de periodistas, de analistas. Javier Abreu, primer teniente de alcalde de La Laguna, secretario general del PSOE Lagunero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Partido Socialista, Javier Abreu. Luis Campos, de Nueva Canarias, primer teniente de alcalde, Santa Lucía, los dos primeros tenientes de alcalde de 2 municipios canarios, en la isla de Gran Canaria, Santa Lucía y Tirajana. Luis, vicepresidente segundo de Nueva Canarias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Luis, Javier. Narváez Quintero, senador de Agrupación Canaria Independiente, Coalición Canaria, y también responsable de exterior en su partido, en Coalición Canaria. Narváez vuelve después de unos cuantos programas que hacía que no venía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Narváez. Y Cristina Tavío, que también hacía una larga temporada que no venía. Portavoz adjunta del Grupo Popular y vicesecretaria regional de su partido, el Partido Popular. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Emilia González, compañera, último programa del año. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Es el último Envite del año y hemos querido hacer un programa un poquito más especial. Hemos sacado nuestras cámaras a los rotativos de los periódicos para preguntarles a sus directores por 3 cuestiones. ¿Con qué se quedan del año 2014, los retos que tendrá Canarias el próximo año y las próximas elecciones autonómicas de mayo? Antes de ver lo que nos han dicho, queremos agradecerles su participación, desde luego, desde aquí, desde el Envite. Empezamos con la primera pregunta. Los 5 directores de los periódicos de las islas tienen sus titulares 2014. Escuchen lo que nos han dicho cuando les hemos pedido un titular del año que está pues a puntito de acabar. ¿Ustedes con cuál se quedarían? La cuestión del petróleo en las islas, ¿no? Lo que nos afecta al archipiélago y todas las consecuencias que ha tenido la aprobación de las prospecciones a Repsol en busca de hidrocarburos cerca de Fuerteventura y Lanzarote. Eso yo creo que también ha afectado a las políticas, evidentemente, de las islas. Ha enconado, yo creo, que las relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Hay que recordar también la propuesta que se realizó de una consulta popular que finalmente el Constitucional pues ha dejado en stand-by, en ya veremos, y que probablemente pues ya no se vaya a realizar el inicio propio de las prospecciones. Yo creo que eso, todo el conjunto, todo lo que hay vinculado al asunto de las prospecciones, yo creo que ha mediatizado mucho la actualidad informativa en las islas. Por resumir el año en un titular, 2014 es el año de los cambios obligados por la crisis, cambios en las instituciones, cambios en los partidos, cambios en los candidatos y cambios en los modelos de comportamiento social. Bueno, pues para el periódico El Día el principal titular es la pérdida del que fue durante muchos años su principal baluarte, que es don José Rodríguez, que bueno, pues lo perdimos este año y para nosotros bueno, pues ha sido un duro golpe, ¿no? Uno de ellos está vinculado, por supuesto, a la corrupción. Y en el caso que nos ocupa a la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria, a las negociaciones urbanísticas en torno al oasis de Maspaloma y también a las ramificaciones de la operación enredadera que instruye en Sevilla la juez Mercedes Alaya, a la transformación social y también política que se está produciendo en España. Por un lado tendríamos a nivel nacional la abdicación del rey o los relevos al frente del Banco Santander y el Corte Inglés, y la irrupción de Podemos, un fenómeno que ha impulsado también la renovación de candidaturas en Canarias, en Coalición Canaria y en el Partido Socialista Canario PSOE. El deterioro de las relaciones Canarias-Estado a raíz de la gran batalla en torno a las prospecciones petrolíferas protagonizada por Paulino Rivero y también por José Manuel Soria. A nivel general, la noticia más importante del año yo creo que ha sido la abdicación del rey y la llegada del nuevo rey, de Felipe VI, que también tiene relación con Canarias. En el caso de Canarias veo como gran titular, aparte del petróleo, que ocupa un lugar muy amplio en la prensa, pero no se sabe muy bien si como cortina de humo o como problema real de la población, pues la pobreza que sigue existiendo en la sociedad y también la llegada o el cierre de algunos casos de corrupción.
Bueno, pues prospecciones, relaciones Canarias-Estado, casos de corrupción, abdicación del rey son algunos de los temas que han marcado para los directores de los rotativos este 2014, Carmelo. Claro, podemos pedirle a nuestros invitados que incorporen otros también en su análisis. Pueden incidir en los que han escuchado y algunos otros que consideren que son destellos del 2014. Javier, 2014, ¿cuál es la foto que te queda del 2014? Pues yo creo que hay muchas. La primera, el paro, la gente en exclusión social, el caso Gürtel, la financiación irregular del Partido Popular, la abdicación del rey, que podríamos tener varios titulares a lo largo de este año. Y uno, por destacar, digamos, este es el tema para mí del 2014 que más Yo creo marcado. que la corrupción que afecta al Partido Popular. Bien. Luis. Yo me quedaría con la visión de los dos directores de los rotativos de Gran Canaria, tanto el Canarias 7 como la provincia, en la medida en que ha sido un año de cambios, de transformaciones en algunas instituciones que pensábamos que ya no se iban a tocar en algunos años, y hablamos a nivel político. Había habido un auténtico terremoto, pero ha pasado en la Casa Real, ha pasado en el mundo sindical, en el mundo de la patronal, ha pasado en el sector financiero. En definitiva, yo creo que se ha transformado prácticamente en todos los lados. No se lo voy a poner fácil, o sí, a mi siguiente invitado, Narváez Quintero, pero yo creo que hay que incluir la central hidroeólica del Hierro como un acontecimiento no solo para el Hierro, sino para Canarias, España y Europa. Yo creo que para el mundo. Yo creo que la central es un punto de partida para lo que el nuevo mundo debería de ser, ¿no? Que es ese impulso del respeto al medio ambiente, apostando decididamente por las energías renovables, y se puede demostrar que se puede, ¿no? Que se puede. Pero aparte de eso, yo, que soy del Hierro y para nosotros es fundamental, yo creo que me quedo con una cosa que es la crisis y lo que esta crisis ha hecho de los ciudadanos, que es el paro. Desgraciadamente, el paro y la exclusión social, yo creo que para mí son los temas más importantes que hemos tenido en el año 2014. Sí, porque un matiz, en el Hierro que parece que no pasa nada, hay parados, ¿no? Hay muchos parados. Cristina, Partido Popular, ¿qué destacas? Yo, al igual que han hecho algunos de los directores de los medios de comunicación y mi partido, hacemos una diferenciación de lo que son los titulares a nivel nacional, y para mí los titulares a nivel nacional es que ha habido 5 semestres de recuperación económica y, por lo tanto, el gran titular es que por fin hemos comenzado a crear empleo, y nada más y nada menos que 500.000 en el último año. Y en Canarias, desgraciadamente, pues yo diferencio entre lo que algunos directores de medios de comunicación han comentado, que para mí es realmente una actualidad impuesta, porque el petróleo no ha estado en el día a día de los canarios, y lo que ha sido la realidad en Canarias. Y la realidad en Canarias es que desgraciadamente hay demasiados, han sido 4 años perdidos y seguimos siendo campeones tanto en pobreza y en exclusión, desgraciadamente, en listas de espera y en fracaso escolar. Si lo podemos dividir, podríamos quedar en que enseguida hablamos de la recuperación o de los brotes verdes, o como queramos llamarlo, en lo positivo. Vamos a ver los lados desde Canarias que han podido ser no tan positivos. En primer lugar, el tema de las relaciones, que lo dijo uno de los directores, que las relaciones Canarias-Estado que se han ido deteriorando no son buenas, si fuera eso cierto. Analicemos un poquito esto. ¿Es cierto que las relaciones Canarias-Estado se han deteriorado gravemente o no ha sido tanto? Javier, en fin, a todos les pido una intervención. Sí, claro, la última en el Senado, donde los senadores del Partido Popular votan para que se ponga dinero en las carreteras gallegas y, en cambio, votan en contra de que se ponga dinero en las carreteras canarias. Hay una actitud, una constante acoso del Gobierno central a la Comunidad Autónoma de Canarias en todos los sentidos y en todos los recortes. No ha podido hacer más daño porque era demasiado descarado, pero el Gobierno central ha sido muy injusto, muy grosero y muy agresivo con la Comunidad Autónoma. Lo ha vivido desde el Senado. ¿Cuál es su impresión? ¿Es una cosa tan grave respecto a otras legislaturas, o en este caso las relaciones realmente han estado en un grado muy por debajo de lo normal? Han estado muy por Canarias, debajo, Madrid. muy por debajo de lo normal, bastante por debajo. De hecho, solo hay que ver los 4 ejercicios presupuestarios que se han hecho desde el Gobierno del Partido Popular. Y esto lo digo con conocimiento, y me gustaría dar datos y números. Evidentemente, y no voy a aludir al enfrentamiento que puede tener personalmente ya el ministro Soria con el presidente del Gobierno de Canarias, Polonio Rivero, que es un enfrentamiento casi ya personal. Y me voy a pasar a otra cosa que es real y es numérica y está tasada, que son las inversiones que se han hecho en Canarias, más bien que no se han hecho, que se han quitado, históricas en Canarias y que son por ley, que tenemos contempladas en nuestro REF, que para mí es el arma fundamental para los canarios y las Canarias, y que no se han cumplido absolutamente en nada.
¿Un ejemplo? Bueno, un ejemplo, mire, el convenio de carretera. Y un ejemplo más claro. El REF dice que la media de inversión del Estado en Canarias tiene que ser la media del total de las comunidades autónomas, exceptuando... Lo dice el REF. El Constitucional creo que 2 veces enmendó la plana. Enmendó la plana, pero... Que hay que pedir que eso de alguna manera... Dice que tiene que ser así, exceptuando todas aquellas inversiones que tienen que ser en Canarias por su condición de región ultraperiférica e insularidad. Y esto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió en el discurso de investidura que iba a cumplir escrupulosamente todos los aspectos del REF, y no solo eso, esto es textual, y no solo eso, haré que aquellas cosas que no se han cumplido históricamente, las haré cumplir. Negativo, 170 euros media en Canarias, 280 media en el Estado español y 800 en algunas comunidades. Enseguida habla Cristina, quiero solo matizar una cosa, es una de las noticias del año, la aprobación entre España y Bruselas del nuevo REF. En ese REF, el que hemos tenido hasta ahora, se decía, como dice Albay Quintero, que la media de inversión estatal debería invertirse en Canarias. Es cierto que eso no se ha cumplido por ningún gobierno y fue al Constitucional. En el Constitucional consideraron 2 veces que eso no compromete a un gobierno, que puede ser cierto pero no compromete. Con lo cual es verdad que el presidente del gobierno Rajoy lo que puede haber hecho es una promesa personal de cumplirlo en virtud de que él considere que hay que respetarlo. El Constitucional nos puso en un brete y es el gran debate que ahora podemos también tocar, que se abre para el futuro REF, que esté en la Constitución. Cristina. Pues defienda las dos pegas. Otra vez, y los pongo de ejemplo, tanto la intervención de Javier Abreu como la intervención de Narváez Quintero. Hay que diferenciar entre el plano político, lo que los 2 partidos que gobiernan en Canarias quieren hacer ver a los canarios de enfrentamiento e intentar meter en la cabeza de los canarios ese maltrato permanente del gobierno de España, y la realidad. La realidad son los presupuestos generales del Estado, y tienen que contarle a los canarios que en los presupuestos generales del Estado la consignación para Canarias sube un 12%, y tienen que contarle a los canarios, y te voy a poner un ejemplo de San Cristóbal de la Laguna, las inversiones más grandes que se han hecho en la laguna, precisamente la financia el Estado, son la catedral y serán las chumberas y son todos los convenios de rehabilitación, igual que las reformas en el aeropuerto de Los Rodeos. Y por lo tanto no se puede seguir intentando mentirle a los canarios sobre asuntos tan fundamentales que, por otro lado, hay muchos canarios que ya pueden entrar en Internet y que pueden sumar y restar. Y yo simplemente digo, lo decía antes nuestra compañera Emilia, que ha habido un avance que todos celebramos después de esa ruptura, de ese embargo entre Cuba y Estados Unidos durante 50 años, pues ha habido un encuentro por el interés de los 2 países y sobre todo por los intereses de las personas que viven en Cuba. Y eso es a lo que yo llamo a Coalición Canaria y al Partido Socialista a abandonar de una vez esa postura de enfrentamiento del presidente, que además ustedes y sus partidos a estos candidatos no los quieren, los han caducado, y será porque en esa estrategia se han equivocado. Esto abriría posiblemente, no sé si hay un turno posible ahora o después. A sumar y a decir la verdad sobre los presupuestos y las inversiones. Enseguida, Luis, en Canarias. Que no se quede fuera Luis, recuerden que estoy preguntando si hay o no un deterioro. La ha llamado incluso Cristina con la palabra que además ha salido, que es la del presunto maltrato de Madrid a Canarias. ¿Cómo lo ven ustedes en Nueva Canarias? Yo quitaría la presunción, es decir, el maltrato ha sido clarísimo por parte del Estado a Canarias. Las relaciones, evidentemente, yo no digo que estén rotas, pero están absolutamente deterioradas. Es cierto que aquí hay 2 responsables. Por un lado, el presidente del Gobierno de Canarias y por otro lado, el presidente del Gobierno del Estado, Mariano Rajoy, y de manera paralela ese ministro canario que parecía que iba a ser una bendición para los intereses de Canarias, y creo que ha sido la peor noticia, quizás también podríamos incluirla entre las peores noticias del 2014, del 2013, del 2012 y del 2011, ¿no? El maltrato a nivel presupuestario está clarísimo. Aquí podemos empezar a jugar con las cifras como queramos, pero podemos hablar de empleo, podemos hablar en materia de carretera, hablar de la aldea. Yo me sorprendo cuando escucho a senadoras del Partido Popular en la isla de Gran Canaria defender claramente el tema de la aldea y luego cómo votan en contra cuando tienen la oportunidad... ¿De la carretera? De la carretera de la aldea, evidentemente, cuando tienen la oportunidad de defender los intereses de Canarias y no los intereses del partido. Y luego no puede venir ese discurso de que en realidad defendemos el interés general del conjunto del gobierno del Estado. Senadores mallorquines no han hecho eso, por ejemplo, cuando hablamos de petróleo. Ellos han diferenciado claramente la posición de los ciudadanos y ciudadanas de su territorio frente al interés del partido. Sin embargo, aquí no han sido capaces de hacer lo mismo. Por tanto, yo creo que el deterioro es importantísimo, hay 2 claros responsables, pero sí es cierto que si tuviera que responsabilizar a uno más que otro, evidentemente al presidente del gobierno. Y termino con una cuestión.
Cuando hablamos de cómo se perjudican los presupuestos a Canarias, yo no me centro solo al final en si hay un 12% más en esto o un 12% menos. Es que en materia sanitaria, en materia educativa, en cualquier otra materia, en el conjunto del Estado ha sido tal el aniquilamiento de los servicios básicos, de los servicios públicos, que eso afecta a un gallego y a un canario, pero por la lejanía, por nuestra propia idiosincrasia, claro, a nosotros muchísimo más. Microturno, porque efectivamente hay 2 pases más, Emilia, que es el 2015, los retos, y las elecciones, y en fin, y hasta los niños del colegio de Tegueste. Con lo cual, sean en eso respetuosos. Microturno, Javier, sí, lanzaba un dardo a Cristina y decía... Ha soltado varios que me gustaría contestar. Hombre, para Cristina seguramente ideológicamente es más importante la catedral que las viviendas de las chumberas. Al día de hoy no se ha colocado ni un solo bloque en las viviendas de las chumberas, ni siquiera se ha firmado el convenio. Lo han retrasado 4 años. Segundo, los ARI y los ARU han sido eliminados de los presupuestos generales del Estado. Se lo podemos preguntar a la organización de la Verdellada, a San Honorato, en fin, a un montón de miles de familias en el municipio de La Laguna. Al día de hoy no han hecho absolutamente nada. Aeropuerto Tenerife Norte, lleno de goteras cada vez que llueve. Aquello hay que poner un montón de cubos y hay que poner hasta periódicos en el suelo para tapar las goteras. En realidad podemos dar muchos más datos. El convenio de carretera, 600 millones de euros menos para Canarias, el triple para Galicia, allí porque gobiernan ustedes, o para Valencia, por ejemplo, para Galicia en el AVE y para Valencia para sus aeropuertos que tienen cerrados y que los han financiado con fondos del Estado. Y por último podríamos hablar de los 3.000 famosos millones de euros para sanidad que ustedes han negado 1 y 1000 veces. Esto no es un problema de personas, es un problema de trato de un gobierno a una comunidad autónoma, al conjunto de los canarios, independientemente de su ideología. Como aquí ustedes llevaban 22 años gobernando, han dejado de gobernar y en estos momentos lo que han utilizado es el gobierno central para atacarnos a los canarios y machacarnos a los canarios. Cristina, por favor. No, hombre, yo lo que me parece una falta de respeto para las personas que profesan la religión católica es decir que eso es una cuestión ideológica, ¿no? Porque en modo alguno... No, me refería a ti, no a las personas. Entre otras cosas, yo creo que eso es algo entendido por todos los partidos políticos, que la catedral, además del lugar donde la gente profesa una religión por la cual, por todas, yo mantengo respeto. Ese convenio no lo firmó el gobierno del Partido Popular, Cristina, lo firmó el gobierno del Zapatero. Sí, no intentes hacer algo que no es de ustedes. Perdóname. Háblale a los vecinos de la Chumbera. Javier, estuvo apuntalada la Catedral de La Laguna durante 12 años. Háblale a los vecinos de las chumberas que tienen sus casas y sus baños apuntalados. A día de hoy a las chumberas les digo alto y claro que el tiempo que tarde el Ayuntamiento de La Laguna de hacer esa modificación del planeamiento será el que se tarde en entrar en vigor ese dinero, porque hay 5 millones de euros de forma nominativa para precisamente las viviendas. El año pasado también los pusieron y luego se los gastaron en Galicia, Cristina. De verdad, hay un espíritu, Carmelo, de verdad, yo no creo que los canarios en las fechas en las que estamos estén deseando escucharnos con el y tú más. Lo digo de corazón, Javier, yo te respeto, soy muy consciente de que nunca te voy a convencer, además es que ni aspiro a convencerte, pero te ruego, por favor, delante de todos los canarios y en este medio de comunicación público, que no mientas, porque es muy... Yo te ruego que mires a cámara, como estás acostumbrada, y dile a los vecinos de las chumberas que no importa para ti, para una diputada autonómica por esta isla, que su vivienda esté apuntalada. Díselos a ellos. No me lo digas a mí no me vas a convencer. Dile a los vecinos que no te importa. Que para ti es más importante una iglesia que un vecino. Díselo. A ellos les digo que lo que era difícil, que era que hubiera 5 millones de euros a disposición y que ahora hay que convencer a Movisa del Ayuntamiento de La Laguna para que empiecen las obras. Pero si no Cristina, empiezan... hace falta firmar el convenio. Si no empiezan... Que no sabes de lo que estás hablando, perdóname. El tema no da para más, ¿eh? Yo sé que es muy importante. No. O sea, el tema daría para un programa, pero nosotros no tenemos tiempo. Pero Carmelo, vamos a ver. Claro que sé de lo que estoy hablando. Coalición Canaria y el Partido Socialista en 3 años han sido 3 años perdidos. La rehabilitación de vivienda hubiera supuesto, solo para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la inversión de 28 millones de euros. Tienen adelantados 3,6 millones de euros y no han sido capaces de gastarlo. Lo mismo en La Laguna. Por favor, Javier Abreu. Narváez Quintero y a los vecinos de la Chumbera que nos acepten que no tengamos más tiempo para dedicarle al tiempo. Me vas a disculpar, eso es empleo. Pero no me lo digas a mí, díselo a los vecinos. Más empleo es menos pobreza. No me lo digas a mí, en Canarias, en Cuba y en cualquier otro lugar del mundo. Cuba está muy de moda para ustedes ahora, sí. Más empleo, ahora ustedes quieren a Cuba. De repente quieren a Cuba. Más empleo es menos pobreza. Menos sobres y más trabajo. Yo creo que deberíamos, y lo digo sinceramente,
no se puede, yo cuando dicen que en Canarias debíamos abandonar, cuando Cristina decía el Partido Socialista o Coalición Canaria, abandonar ese enfrentamiento con el Estado, no puede ser al revés. Dos no pelean. No hay más réplica, por favor. Entonces, yo le quiero decir, lo que estamos hablando del presupuesto general del Estado, mire, es muy claro. Para el AVE se destinan 3.500 millones, para carreteras 2.400 en la península. En Canarias no. Yo le quiero decir una cosa, Canarias necesita una atención especial y diferente. Lo dice Europa, lo ha dicho la Comisión Europea. Y desgraciadamente, cosas que ha dicho el Partido Popular cuando gobernaba, el Estado le debe 800 millones a Canarias en sanidad y ahora dice que no. A eso me refiero yo. Esa realidad es palpable. Yo creo que se ha maltratado y que se debería tratar mejor a los canarios, no al gobierno de Canarias, a los canarios y a las canarias. El primero que interviene luego, gracias Narváez, disculpa también el atropello, el primero va a hablar es Luis, que no ha hablado en este turno. Y en el siguiente tema que tiene que ver con este, es un río. Le da la palabra a Emilia enseguida. Emilia, compañera. Exactamente, porque estábamos hablando del pasado. Esto es el pasado, pero ahora queremos conocer cuál es la tarea más importante a la que se tiene que enfrentar Canarias en el futuro. La segunda pregunta que le hemos planteado a los 5 directores de los periódicos canarios ha sido: ¿qué retos tiene Canarias para el año 2015? Yo creo que el reto fundamental es acabar con la alta tasa que tenemos de desempleo. Y fíjese, el otro día daba el informe de Cáritas de este mismo año, daban unas cifras que son terroríficas. Hay más de 600.000 personas en Canarias que cobran menos de 300 euros cada mes. Los retos de Canarias para el año 2015 creo yo que están ligados evidentemente a consolidar la mejora de la economía y a tratar de reducir el desempleo. Además es necesario atender a aquellas personas que puedan quedar al margen de la mejora económica y por supuesto incentivar las políticas de formación y recualificación de aquellos que ni estudian ni trabajan. Bueno, yo creo que el principal reto que tiene Canarias es bajar las tasas de paro. Y para eso aprovechar pues esa locomotora que tienen en el turismo, que realmente tire del resto de los vagones, del resto de los sectores. El reto para Canarias en 2015 es la generación de empleo. Los indicadores macroeconómicos dibujan que la recuperación ha empezado, pero hay una losa insufrible para la economía y la sociedad canaria, que es la elevadísima tasa de desempleo y el volumen de personas en exclusión social. Ellos deben ser el objetivo y la prioridad. Yo creo como sociedad, yo creo que Canarias el principal reto es que esa recuperación económica que se está avanzando, que parece que llegue, pues se confirme, que se genere más empleo en las islas, que eso a su vez pues genera otro tipo de expectativas en la ciudadanía, de crecer, de mejorar, y yo creo que ese es el gran reto que tiene el archipiélago. Bueno, pues prácticamente todos coinciden en que el gran reto es disminuir esas tasas de paro, generar empleo. ¿Nuestros invitados coinciden con el primero está más cerca de ti que Luis, se le toca a Luis, el empleo. Todo el mundo coincide, hay que generar empleo. Antes Cristina hablaba de la recuperación, pero que se note en el empleo, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver, hemos estado hablando de temas interesantes, algunos localizados más en un espacio geográfico y otros que también afectan a la realidad de Canarias, pero yo creo que al final el ciudadano cuando nos está escuchando lo que quiere son respuestas concretas a los principales problemas, y hay un problema que está absolutamente por encima de todo y es el empleo, por supuesto. Yo creo que el 2015 debe ser el año de trabajar todos de cara a la recuperación económica. Por eso era importante el que los presupuestos de Canarias estuvieran respaldados por las transferencias también que vienen a partir del presupuesto del Estado, y creo que en ese sentido, me reitero una vez más, pues no hemos sido apuntalados lo suficientemente para poder dar el salto adelante. El empleo es la gran asignatura pendiente de Canarias, pero no lo es ahora. Yo siempre he dicho que nosotros no estamos de acuerdo para nada con el modelo económico que estamos viviendo y que nos están imponiendo en los últimos años, pero yo tampoco estaba de acuerdo con el modelo económico que teníamos 6 años, 7 años atrás, incluso en la época de bonanza, porque los niveles de paro también eran enormes. Por tanto, el empleo, pero sobre todo empleo de calidad. Estamos asistiendo, desgraciadamente, a un nuevo estrato social de personas que tienen empleo y sin embargo no consiguen salir de la pobreza porque es un empleo de malísima calidad, mal remunerado y en muchas ocasiones además, y por culpa de esta reforma laboral que se ha aprobado, con muchísimos menos derechos que con anterioridad. Le pregunto al senador Narváez, porque yo sé que han vivido las comparecencias de la ministra Fátima Báñez, que un poco ha dicho, bueno, la cosa no va tan mal, España genera ya empleo. Y usted cuando está allí, pues pensará en su tierra también, y me imagino que hará reflexiones. El 2015, el empleo, ¿y cómo, Narváez, cómo se puede cumplir ese reto? Bueno, yo creo que es fundamental, yo creo que es todos luchar para conseguir, primero,
abandonar muchas personas que están en exclusión social y el empleo. Yo creo que todos coincidimos. ¿Cómo se puede conseguir? Mira, yo creo que primero hay que tener una inversión pública mayor. Lo digo sinceramente, una inversión pública mayor. Mayor empleo y de calidad también. Porque es verdad que hay más empleo. Llevamos 8 meses en Canarias creando pero un poquito hay más empleo, pero también hay menos población activa. Con lo cual, los datos, claro, que se van. Entonces los datos también hay que mirarlos así. Yo, para no dar datos, porque podemos entrar en cifras, y eso es un lío, yo lo que creo que hay que generar más empleo. ¿Cómo? Primero con inversión pública, es una parte fundamental, la inversión pública. Después, para que las pequeñas y medianas empresas, ayude a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, el 90% de las pequeñas y medianas empresas de este país son las que crean empleo, eso es fundamental. Y el empleo de calidad. Evidentemente hemos generado empleo, pero desgraciadamente hay trabajando ahora mismo muchos jóvenes en Canarias suficientemente preparados por un sueldo ridículo y muchísimas más horas que antes. Eso evidentemente es pan para hoy, hambre para mañana. Creo que el modelo económico hay que cambiarlo. El turismo seguirá siendo nuestro principal modelo económico dentro del presupuesto del PIB, pero hay que cambiar el modelo económico. Y desgraciadamente el aumento de turistas no ha significado directamente creación de empleo. Bueno, ha creado, lo hemos debatido mucho este año, pero quizás no lo suficiente como piden todos los sectores. Este año, en la recta final, se ha producido un acuerdo social, la concertación entre el Gobierno Central, sindicatos y empresarios, para pagar 426 euros a los parados de larga duración que llevan mucho tiempo que no tienen ninguna prestación. Cristina, decías, estamos en la recuperación y la segunda pregunta es, tanto ese dato que dice que tantísima gente, lo decía Luis también, que no cobra nada y que se le da ese dinerito, y la cantidad de gente que no conseguirá trabajo, ¿cómo le llega la recuperación a ellos? Vamos a ver. Si el reto es crear empleo. Lo decía en mi intervención anterior y quiero insistir en ello porque estoy segura de que los canarios lo tienen claro, es algo elemental, ¿no? Más empleos, menos pobreza. Más empleo es poder subir las pensiones, más empleo es poder bajar los impuestos, más empleo es que el bienestar social, es decir, nuestro sistema sanitario sea sostenible, porque lo pagamos entre más gente y por lo tanto ese es el camino. Es verdad que mi partido ha dicho, desde Mariano Rajoy hasta yo, que soy la última diputada de toda España, que hasta que esa recuperación no entre en todos los hogares no vamos a descansar. Pero se nos tiene que grabar en la cabeza a todos de que solo saldremos de la crisis trabajando. Y es verdad que al principio, en unas circunstancias pues que no son las mejores, pero es que es la única manera de que este país empiece a progresar y que esa recuperación económica llegue a todo el mundo. Y por lo tanto, afortunadamente, bueno, pues cogimos el país, asumimos el poder en el 2011 como lo asumimos, a punto de una intervención, con un déficit público y con unas cifras que no cuadraban, las miraras por donde las miraras, y afortunadamente 3 años después pues estamos creando empleo, tenemos 5 meses consecutivos de recuperación económica y eso significa que estamos en la buena dirección. Anuncio, regla de juego, no hay réplica en este turno para entrar en el siguiente donde va a haber réplica con toda seguridad. El 2015, Javier Abreu, crear empleo. Es obvio recordar que esta es una de las comunidades con más paro de toda España. Si cogemos la cifra más pequeñita, que es la que da el INE, 265.000 parados, que es una barbaridad. ¿Cómo el milagro de generar empleo en Canarias, Javier? Pues mira, hoy es 18 de diciembre. Las ayudas al desempleo que debería aportar el Gobierno de España a la comunidad autónoma no han sido ingresadas. Van a hacer el mismo truco que el año pasado, las van a ingresar, si es que les ingresan el 23, el 24, para que las justifiques antes del 31. Una trampa contable para intentar apretar las tuercas al Gobierno de Canarias, en definitiva a los canarios. Pero ¿qué es lo que han hecho a lo largo de este tiempo? Subirle los impuestos indirectos a las clases medias y a las clases populares, y una de las cosas más evidentes que cualquier ciudadano que hoy esté viéndonos en casa sabe que el recibo de la luz ha subido más de un 32%. ¿Y esto quién lo ha hecho? El señor Soria, el ministro que ha nombrado Rajoy en el Gobierno. A corto plazo, dentro de unos días, empezaremos a percibir como sin ayudas del Estado, sin colaboración del Estado, el paro se va a incrementar. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque el sector servicios, que vive fundamentalmente, entre otras cosas que ha venido muy bien en los últimos años del turismo ruso, pues tiene una crisis tremenda que en las próximas semanas se empezará a notar. Y eso lo vamos a sufrir los canarios sin que el Gobierno de España haya puesto ni un solo céntimo para parar este asunto. ¿Cómo se resuelve esto? Poniendo dinero a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos por parte del Estado para que podamos crear empleo, no cerrándole el grifo a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para que no puedan hacer absolutamente nada. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Rajoy. Yo no quiero que se queden con ganas de decir lo que quieran después. Hay un tercer turno sobre el mismo tema en general, pero hay que añadirle, Emilia, un aspecto que sin duda suscita mucha expectación. ¿Qué pasará en las elecciones locales, autonómicas, que están a la vuelta de la esquina, en el 2015? Efectivamente, y para terminar, el próximo año vendrá marcado, entre otros muchos asuntos, por las elecciones autonómicas, y según las encuestas puede que el mapa político del archipiélago se modifique. También hemos querido saber qué previsión hacen los directores de los periódicos de esta cita tan importante para los canarios. Les hemos preguntado ¿cómo creen que quedará el mapa político en las islas tras los comicios autonómicos de mayo? Va a ser un mapa político muy diferente si finalmente Podemos se presenta al Parlamento y a las principales instituciones. Nos podemos encontrar, valga la redundancia, con un panorama donde por primera vez en muchos años dos fuerzas políticas no tengan una mayoría suficiente para garantizar la gobernabilidad. Por tanto, un mapa muy diferente, muy abierto y donde hacen falta consensos y sentido común. Yo creo que la erupción, el tsunami de Podemos que viene, o de otros partidos que pueda delegar Podemos, porque no se va a presentar a las municipales seguramente, que puedan llevar ese sentimiento de enfado de la sociedad o de sentimiento antisistema o de cambio de modelo que puedan presentar por partido como Si Se Puede, etcétera. Yo creo que van a irrumpir en el panorama canario, en la comunidad autónoma y en los ayuntamientos, llámese Podemos, llámese de otra manera. Creo que van a irrumpir y que las fuerzas tradicionales van a tener un descenso que les va a obligar a nuevos pactos y a nuevas formas de gobierno. O sea, yo creo que va a ser bastante complicado. Creo que las fuerzas tradicionales, tanto Coalición Canaria como Partido Popular, como Partido Socialista, van a recibir un castigo, creo, desde el punto de vista electoral. No sé si se va a canalizar hacia formaciones ya existentes o hacia esa que hablamos que está surgiendo, pero yo creo que el mapa político va a cambiar un poco y que se va a diversificar incluso en el arco parlamentario, ¿no? Que va a haber otras fuerzas políticas que hasta el momento pues no han estado. Tras las elecciones de 2015 preveo la posibilidad de que Coalición Canaria continúe con el PSOE, aunque también es probable que Coalición Canaria pueda pactar con el Partido Popular. En ambos casos creo que debería contar, o va a tener que contar más bien, con el apoyo de Nueva Canarias. La gran sorpresa sería que la fortaleza con la que va a entrar Podemos en el Parlamento de Canarias y en algunas otras instituciones del archipiélago propicie la salida de Coalición Canaria del Gobierno de Canarias, en cuyo caso también Nueva Canarias sería necesario para poder gobernar junto al PSOE y Podemos. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Tal y como veníamos acostumbrados pues, a tres grandes fuerzas políticas, Coalición Canaria, Partido Popular, PSOE, pero con la irrupción de nuevas formaciones, yo creo que hacer predicciones ahora mismo es bastante complicado, ¿no? Tal vez eso sirva también para pues buscar el consenso y que pues esos retos de los que hablábamos antes sean más fáciles de conseguir. Bueno, pues ya lo han visto, se prevé un mapa diferente, se habla de consenso, se habla de diversificación, de debilidad en las fuerzas tradicionales. ¿Ustedes qué opinan? Sí, los nuevos pactos que están hablando de que puede haber cambio de pactos. Venimos de un pacto Coalición Canaria-PSOE, PSOE-Coalición Canaria en esta comunidad. ¿En el 2015 ocurrirá lo mismo? Luis, vamos a empezar por el mismo orden que están sentados. Luis, ¿ustedes tienen la esperanza de entrar en el gobierno, Nueva Canarias, en un próximo gobierno dentro de 4, 5, 6 meses? Sí, estamos convencidos de que Nueva Canarias va a ser absolutamente determinante en la conformación del gobierno del 2015 al 2019 en Canarias. Y estamos convencidos porque los datos apuntan en esa línea. Somos el único partido político que va a crecer de los 4 que están actualmente representados en el Parlamento de Canarias. La posible irrupción también de un 5º partido político que parece que va a venir con fuerza. Yo creo que va a ser mucho más interesante, mucho más diversa la representatividad de los canarios y canarias en el Parlamento. Sigue estando pendiente una reforma electoral y aprovecharemos cada ocasión que se nos dé para aclarar que ojalá que no fueran 5, yo no hablo de que haya 20 o 30 o 40 formaciones políticas, pero hay mucho voto de canarios y canarias que se están quedando en el camino por culpa de esta ley electoral. Pero Nueva Canarias va a tener un crecimiento, en algunos casos se habla de duplicar e incluso casi triplicar los resultados. La peor encuesta actualmente nos da 6 diputados en toda Canarias. Tienen 2 en la actualidad.
Actualmente tenemos 2 y yo le puedo garantizar que vamos a estar incluso por encima de esos 6. Eso se corresponde al final por un trabajo serio. Nos hemos multiplicado en los últimos años, tanto Román en el Parlamento, 2 personas, creo que hemos tenido más iniciativas que el resto de grupos políticos con grupos parlamentarios potentes y en ese sentido vamos a obtener resultados. La perspectiva de Nueva Canarias, que ha estado también de alguna manera en esta legislatura intentando formar parte de esa mayoría de gobierno, numéricamente no lo podía aritméticamente, pero podría por las encuestas, si sale como usted dice. Cristina, ¿ustedes volverían al gobierno? ¿Tienen la esperanza de estar en el gobierno de Canarias en las próximas elecciones? Decía uno de los directores de un medio de comunicación que es la pregunta del millón. Yo no estoy de acuerdo, es la pregunta de 2 millones de canarios que pueden y tienen derecho a opinar. Y yo por eso no me gusta adelantar los resultados, quiero respetarlos. Pero un poquito de atrevimiento, Cristina, ¿volverá el PP al gobierno canario? El atrevimiento va a ser el siguiente, fíjate, antes hablaba de que en el último año se han creado en España 500.000 puestos de trabajo. Y que ese es el mejor camino de la recuperación, porque eso significa que hay muchísima gente contribuyendo a mantener los servicios de todos y además hay mucha más gente que ya puede consumir y por lo tanto ayuda a esos comercios, a esas pequeñas y medianas empresas y a esos autónomos. Pues ahora quiero decir más, es que en enero, el 15 de enero va a entrar ese nuevo pacto social por el empleo para los parados de larga duración, precisamente para que puedan compaginar un empleo con esa ayuda de 426 euros, para animar a los empresarios a contratarlos y precisamente para que ellos puedan incorporarse al mercado laboral. Yo creo que esta va a ser una medida muy positiva que, unida con esa rebaja fiscal que nos podemos permitir precisamente porque el país y las cuentas del país ya están mejor de cómo nos las dejó el Partido Socialista, sin duda van a contribuir para que haya, y aquí sí me voy a mojar, para que vuelva a ganar en las elecciones en Canarias el Partido Popular, pero esta vez sí podamos gobernar y aplicar el programa electoral de reducir la maraña administrativa, de reducir las administraciones públicas, de manera que los canarios, para crear empleo, no se sigan perdiendo entre las administraciones. Narváez Quintero, usted es senador de la agrupación canaria independiente de Coalición Canaria, están en un pacto con el Partido Socialista. ¿Qué aventura usted, qué barrunta, que es una palabra canaria, después del 2015, de mayo? Pues yo creo que... ¿Con quién, si gobierna y si estarán o no en el gobierno? Evidentemente yo creo que va a cambiar mucho el panorama canario, el Parlamento canario y las instituciones canarias en su conjunto, cabildo y ayuntamiento. Pero yo creo que siempre será completamente democrático. Yo creo que hay unas fuerzas que van a subir, otras que van a entrar con fuerza. Yo creo que eso es positivo, lo digo realmente. Pienso que eso es positivo, vamos a tener que llegar a más acuerdos, a más consensos. Significa que podemos contar con un mayor apoyo al final a la toma de decisiones de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es positivo y no tenemos que tener miedo a eso. Yo creo que va a ser un marco diferencial. Pero también, evidentemente, hay que dar 2 datos. Es verdad que la economía ha crecido, pero esa macroeconomía, hay que dar un dato fundamental. El 10%, han subido un 10% en los millonarios en este país, en España. Y se han excluido socialmente el 30% de las personas que antes no estaban. Eso no es una buena política. La macroeconomía sube, pero yo iba al revés. Hay que ayudar primero a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos y menos a esa macroeconomía que después llega. Y evidentemente el panorama político es el que hemos creado. Y aquí mea culpa también de mi partido, que en Canarias, no en el Estado porque no llegamos, pero sí en Canarias somos esos partidos tradicionales y evidentemente no lo hemos hecho del todo bien y por eso la gente o apoya otra fuerza o irrumpe en otra fuerza. Y eso es, también hay que hacer autocrítica propia, ¿no? Javier Abreu, el PSOE llegó al gobierno, volvió al gobierno después de una larga temporada en la que estaba en la oposición. ¿Se mantendrán en esa racha o usted cree que lo que viene complica el continuar en un gobierno futuro? Lo que venga, vendrá y será en manos de los ciudadanos canarios, los hombres y mujeres canarias que deseen ir a votar y que vayan a votar en las próximas elecciones. Pero en Canarias ha gobernado el Partido Popular y Coalición Canaria durante 22 años. No obstante, han apoyado al Partido Popular, ha apoyado a Román Rodríguez para que fuera presidente de la Comunidad Autónoma en nombre de Coalición Canaria. Es decir, que aquí nuevos, pocos. Yo espero y deseo que la mayoría progresista se imponga en el Parlamento de Canarias en el próximo mandato y que tengamos una presidenta de la Comunidad Autónoma. En estos momentos todo el mundo ha designado a sus candidatos, menos el Partido Popular, que seguramente pues le obligarán al señor Soria a presentarse en la Comunidad Autónoma y entonces se verá si todo lo que ha pasado a lo largo de este tiempo tiene o no repercusión. Pero lo más importante, respetar
los momentos, respetar los tiempos, porque los canarios saben perfectamente elegir. A unos los pondrán en el gobierno, otros los pondrán en la oposición, sin más trucos ni más Solo trampas. por alusiones, lo de Soria, ¿ustedes han decidido el candidato, Cristina? ¿No lo han decidido? No, porque nuestros tiempos son otros. Respetamos que Coalición Canaria, lo más importante, ¿no?, que haya suspendido al presidente y al vicepresidente del gobierno y que ya no sean candidatos, es la mejor demostración de que los propios partidos que mantienen el gobierno han suspendido la gestión de sus representantes en el gobierno, y es lo que confirma que Canarias, desgraciadamente, Es decir, tal y como si Soria no viene, ustedes lo suspenden. tal y como empecé mi intervención hoy, Canarias desgraciadamente haya perdido, o Coalición Canaria y el Partido Socialista nos hayan hecho perder 3 años. Es decir, que ustedes suspenden a Soria si Soria no viene. Vamos a ver. Eso no es, esto es tan simple como eso. Si ustedes no colocan a Soria Javier, de candidato nuevamente, es que Javier, lo suspenden en su labor como ministro. No tengas prisa. No, yo no tengo prisa. No tengas prisa, nosotros decidiremos. Prisa tenía la mujer de Aznar y la han quitado y la han suspendido de la alcaldía de Madrid. Fíjate la prisa que tenía. Hombre, creo que Carmelo me había dado la palabra, pero Javier, Sí, contigo parece que es que aquí lo de las palabras no se Estamos en respeta. una tertulia, si quieres no opino. Se nos va el tiempo, que es lo que... Si quieres Yo no no sé opino. si tengo la palabra o no tengo No, la la palabra. tiene, pero... Carmelo. Media hora la palabra Si tengo cogida la no es palabra o no complicado. tengo la palabra, Termina, porque, Cristina, claro, Tania. es que con Por favor, este que el señor tiempo se nos va. nada más que decirle a los canarios que el Partido Popular quiere gobernar Canarias porque quiere hacer las reformas en las que nos comprometimos y por las que nos dieron la mayoría. Una reforma hace laboral en Por Canarias. favor, 3 Javier, años. por favor, Cristina. Brevemente, Luis, por favor, muy brevemente. Bueno, a mí me gustaría No hay tiempo. ser un poquito más extenso porque al final Claro, ocupamos no hay tiempo. menos espacio algunos de los que participamos, pero bueno, de manera muy No hay breve. tiempo. Yo decía al principio que este había sido el año de los cambios a nivel político, a nivel sindical, a nivel obrero, a nivel patronal, a nivel de la Casa Real, pero también a nivel social, y lo digo por una sencilla razón. Yo creo que el conjunto de la sociedad ha cambiado también en muchos aspectos. No se va a engañar a la gente porque a 2 meses de las elecciones se apruebe una paga de 400 euros cuando se ha estado maltratando a los ciudadanos y ciudadanas de España y de Canarias durante 3 años y medio. Luis. Han sido capaces de despertar también en ese sentido, y estoy absolutamente convencido que al Partido Popular no le van a dar el apoyo. Venga el señor... ¿Suspendido? El Tiempo, ministro o venga otra persona. Lo que sí tengo claro es que Nueva Canarias va a ser determinante porque no es un partido tradicional, sino un partido con tradición y tradición. Micro, Nosotros, yo creo que sí que turno, no hemos, Narváez. muy rápido, no hemos suspendido. No hay réplicas. No hemos suspendido al Paulino Rivero ni al Ejecutivo de Coalición Canaria. Le ha tocado una época muy difícil, pero somos un partido democrático y las bases eligen renovación para bien, pero sin suspender. Elegimos renovación, no nos impone nadie los candidatos, los ponen las bases de los partidos. ¿Qué dirán los niños, Emilia? Los niños seguramente no habrán suspendido nada, ¿verdad, Carmelo? Porque son muy estudiosos. Son de vacaciones ¿Cómo no? También esta semana vamos a aprender de ellos, de los niños. Son los alumnos del Colegio Teófilo Pérez de Tegueste, en Tenerife. Por cierto que mañana tienen además su fiesta de Navidad y el motivo de la fiesta es la tele navideña. Bueno, pues ellos nos van a contar lo que significan algunas de las palabras que usamos nosotros a diario. Para mí, un político es una persona que trabaja en el Parlamento. Una persona que es rica, creo. Un político es las personas que trabajan en el Parlamento. ¿Una persona rica? No. Alguien como Puyol que se aprovecha. Los políticos están para gobernar y no robar. Estoy de acuerdo. Una corrupción política es un político que es muy golfo, que solo le importa el dinero y no le importa a su pueblo. Corrupción política es no gobernar bien y robar. Cuando un político acepta un regalo de un empresario. Un político que roba. Lo que está pasando ahora, que los políticos roban el dinero a los ciudadanos. ¿A ti qué es la corrupción política? Yo como no sé lo mismo que tú. Cuando las familias, por ejemplo, pierden la casa. Un desahucio es cuando a alguien le quite la casa que no la puede pagar. Los que roban el banco. Que, por ejemplo, los del banco
le dan una casa y se las quitan y se quedan sin casa y encima lo tienen que seguir pagando. Cuando alguien no puede pagar la casa porque se queda sin trabajo, entonces va al banco y le quita la casa. Como si alquilas una casa y no pagas lo suficiente, te la quitan. Yo le pediría que no hubiera pobreza y que al menos hubieran alimentos para los demás y paz. Paz y amor y lo que son pobres es una casa. Que todo el mundo sea feliz, que no haya guerra en los países, para que la paz. Para los que son pobres, que tuvieran casa, agua, comida y ropa. No sé, paz a todo el mundo, paz. Helado. Que todo el mundo tuviera un techo donde vivir. Hemos escuchado incluso a los niños entender lo que es la palabra desahucio. Hemos logrado que entiendan esa palabra tan rara con esa edad tan tierna. Bueno, gracias a todos, a los invitados, hasta el próximo año. Es el último invite de este año, volveremos en enero. Quería intervenir por alusión. Ya, eso sí que es imposible. Estamos fuera de tiempo. Es que Luis planteó una cuestión. No, no hay tiempo. Le van a dar una ayuda a la gente. Digo, lo que ha costado conseguir tener dinero para dar esa ayuda. Bueno, que sea una ayuda positiva para los que no tienen nada, que son muchísimos. Lo que decía el Partido Popular hace 4 años, que era mezquina esa ayuda. Insisto, los niños que son sabios han aprendido lo que es la palabra desahucio, que quizás registra lo que ha significado la crisis durante casi 8 años, un desahucio general. Ojalá el próximo año sea un año bienaventurado para todos. Hasta el próximo año 2015, compañera Emilia, hasta la próxima próxima temporada. Yo me quedo con el helado, Carmelo. Sí, a todos ustedes, muchas gracias. Volvemos en enero. Buenas noches, buenas noticias, buen año 2015.